Bienvenidos a nuevamente este nuevo programa de Tele 13 Radio en el cual vamos a conversar sobre nuevos temas, pero también queremos hacer nuevas reflexiones sobre los temas de siempre. Los voy a acompañar durante 30 minutos para que hablemos con los hombres y mujeres que se hacen preguntas que van más allá, preguntas que buscan otro tipo de respuestas y que nos llevan a correr la barrera de la contingencia con sus nuevas miradas y nuevos diálogos. Luego de varios meses de pandemia, muchos colegios conocen el panorama nacional y local de la educación a distancia y el desafío que esto está conllevando, no solamente conlleva, sino que está teniendo. Antes de la pandemia ya existía una elevada tasa de deserción escolar, la que se ha ido incrementando en estos últimos meses. Y para hablar de esto, les presento a mi entrevistado. Nombre: Miguel Arce. Cargo: Director del Colegio Puente Maipo de la Fundación Nocedal. Principales desafíos en pandemia: Crear e implementar estrategias en los colegios de la Fundación de Educación Nocedal para evitar la deserción escolar de los alumnos en este periodo de pandemia, donde la distancia ha hecho muy complejo el proceso de aprendizaje. Miguel, muy buenas noches, bienvenido a Nuevamente, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Constanza, muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias a ti y a todo el equipo por invitar a la Fundación Nocedal, en este caso a mí, para compartir lo que han sido nuestra experiencia en este momento que es difícil, que es desafiante y que se puede. Que creemos efectivamente que estos desafíos, si trabajamos juntos, se puede salir adelante. ¿Cuál ha sido el principal desafío o los principales desafíos y problemas también para el colegio Puente Maipo, pero en general para los colegios que ustedes tienen, que son digamos, en sectores de los más vulnerables que tenemos en la región metropolitana? ¿Cuál ha sido el principal problema y el principal desafío en pandemia, en esto de la educación a distancia? Mira, trabajamos efectivamente de educación nocedal, están ubicados en lugares vulnerables, y eso creo que es un privilegio. Es un privilegio poder trabajar en aquellos lugares donde hay tanta gente maravillosa, porque la inteligencia se reparte de modo absolutamente uniforme en la sociedad. Entonces, están encachados, y disculpa que me salga un poquito del tema, ¿no? Pero creo que es un pie de conversación. ¿Cómo se transforma la vida de los estudiantes, de los niños, cuando se les puede entregar oportunidades para trabajar en serio? Cómo se transforma también la vida de los profesores cuando entienden el concepto de misión y viven el concepto de misión, y cuando tienen las herramientas para efectivamente poder trabajar con aquellos estudiantes. En nuestros colegios, en concreto te hablo en este punto del Colegio Puente Maipo, el índice de vulnerabilidad escolar es del 92%. Es decir, el 92%, de acuerdo a los indicadores de nuestros estudiantes, están dentro de ese carácter de vulnerable. O sea, la mayoría de los estudiantes. Digamos que Puente Maipo, para los que no lo conocen, el colegio queda en el corazón de Bajos de Mena, en Puente Alto. Así es. Ese lugar tantas veces estigmatizado por problemas objetivos que existen, pero que, insisto, ¿no? Hay tanta gente tan buena, con tantos deseos de surgir, que cuando se le entregan las herramientas, la toman de inmediato. Entonces, claro, siempre es un desafío trabajar con altas expectativas en estos sectores. Comienza la pandemia, el 15 de marzo se nos informa que todos los colegios dejamos de tener clases presenciales. Primero nos encontramos con la sorpresa que a toda la sociedad se nos presentó, ¿no es cierto? Bueno, sorpresa que iba de mano de la ignorancia, es decir, cómo seguimos enseñando a nuestros estudiantes si el colegio está construido, la gestión del colegio está pensada y el proceso de enseñanza está elaborado para lo presencial. ¿Cómo lo hacemos? También otro factor, la incertidumbre. Bueno, ¿y esto hasta cuándo dura? 2 semanas, 1 mes, 3 meses. Claro. ¿Qué tan en serio nos tomamos esto? Yo me acuerdo que al principio, yo tengo hijos en edad escolar, así que me acuerdo al principio era como, ya, o sea, hagamos un poco de tareas mientras tanto para sentir que estamos haciendo algo, pero uno pensaba que después de 1 mes estaríamos de vuelta en el colegio, entonces era muy distinto a que nos dijeran, probablemente ustedes pensaron lo mismo, ninguno pensamos que estaríamos en agosto, a finales de agosto, todavía en el mismo sistema.
así es, así es. Bueno, y tal como tú dices, nuestra primera estrategia fue, tenemos que mantener a nuestros alumnos intelectualmente activos. Ujú. El objetivo no era llegar contenidos de aprendizaje duro, sino que mantengámoslo para la primera estrategia, intelectualmente activo. Y eso fueron las 2, 3 primeras semanas, cuando comenzó a mostrarse esta pandemia con esos aspectos que hemos ido conociendo, que se prolonga, se alarga y no se puede, pese a los esfuerzos que realizan las autoridades, no se puede manejar del modo que se quisiera. Pasamos a otro estado y a otra mirada. Eh, eh, Hicimos un proceso intenso de capacitación de nuestros profesores. Y aquí hay un tema súper importante que yo creo que quiero destacar, que la capacitación no solamente nació como un estímulo de la dirección del colegio hacia los profesores, porque cuando tienes profesores que están motivados con su trabajo, cuando efectivamente tienen sentido de misión y están acostumbrados a trabajar de modo colaborativo, que es una de las características de nuestro colegio. En concreto, me toca vivir el Colegio Puente Maipo, que entendemos que todos nuestros profesores son profesionales, que no solamente cumplen con la tarea de hacer aquello que se les dice, sino que gestionan junto con los directores ese proyecto que es el Colegio Puente Maipo. Y fue muy potente y como muy animante para todos ver cómo cada uno de los profesores, desde su punto de su asignatura, comenzaron a proponer alternativas para ir profesionalizando, para ir construyendo, reconstruyendo la gestión del colegio ante esta nueva realidad. Y así surgieron desafíos. Primero, mantener el vínculo con nuestras familias, el elemento central. Nosotros como... Perdona que te detenga ahí, pero No, probablemente dime ese es nomás. el principal, ¿cierto?, problema y desafío también, ¿cierto?, que Así tienen es. en los colegios ustedes y en tu colegio, porque ya mantener el vínculo es complicado en sectores vulnerables en etapas de normalidad, Así prepandemia. es. O Así es. sea, Así es. y por eso hay tantos altos índices de deserción. Hay algunos niños que hay que ir a buscarlos a la casa para que Así puedan es. realmente Así venir es. al colegio. Entonces, me imagino que ese fue el principal problema que tuvieron, ¿o no? Cómo Fue a la el primer... distancia mantener ese vínculo. Toda la razón, Constanza. ¿Y cómo ha sido Tienes toda la eso? razón. Mira, primero, teníamos un vínculo fuerte con nuestros apoderados. Tenemos un vínculo fuerte por definición de proyecto educativo. O sea, nosotros consideramos que son los padres los primeros educadores. Una mamá, a veces cuando le planteo esto, usted señora la primera educadora, oiga, pero si es que yo no sé, no terminé el colegio, y ya está octavo, no sé muy bien leer y escribir. A ver, señora, ¿quién le enseñó a hablar a su hijo? ¿Quién le enseñó a comer? ¿Quién le enseñó a... Bueno, son procesos educativos complejos, o sea, usted es educadora por naturaleza, y se ha ido creando esta alianza entre colegio y familia, en los cuales somos cooperadores en ese proceso. Entonces, gracias a Dios, este vínculo ya existía, pero cambió, porque el vínculo estaba fundado en lo presencial, en que todos los días llevaban a sus hijos al colegio, nos juntábamos. Entonces ahora tenemos que mantener el vínculo a distancia. Nos organizamos como colegio y en 2 semanas habíamos todos los profesores jefes y otros profesores de apoyo, también psicólogos, nos habíamos contactado con más del 90% de nuestros apoderados a través de teléfono, a través de WhatsApp, para saber cómo estaban. O sea, porque efectivamente nos interesa saber cómo están nuestros apoderados, porque está el cariño y está la preocupación y está este concepto de que son parte de un proyecto educativo. Y de ahí comenzamos a construir puentes más estables de contacto. Como te decía, el índice de vulnerabilidad es muy alto. Queremos conocer cuál es la realidad de comunicación, de conectividad con nuestros padres para poder construir un proceso de aprendizaje en el tiempo. Hicimos una encuesta, pudimos llegar a la gran mayoría de los apoderados y nos encontramos con datos que fueron claves para poder construir estrategias. Primero, el 53%, solo 53% de nuestros apoderados tenían conectividad hogar, solo 53%, quedamos con un 47% que estaba afuera. 47 que no es que tenía mala conexión a Efectivamente, internet, no tienen conectividad. no tienen conectividad. Después hago una precisión. Y el 42%, solo el 42% tenía algún tipo de computador en la casa o tablet.
Por lo tanto, se encontraba también reducido, era un dato que teníamos que nosotros enfrentar. Sin embargo, aproximadamente el 100% de las casas sí tenía aparato celular y con conectividad, con un grado de conectividad. La limitación es que en muchas casas hay un solo celular y la mamá se la lleva cuando sale de la casa. Entonces, ok, esta es nuestra realidad. ¿Qué herramientas podemos utilizar? Gracias a Dios, las redes sociales quedaron abiertas de modo gratuito. ¡Qué gran aporte! ¡Qué gran aporte! Y, bueno, y agradecer de verdad ese sentido social, porque ha sido clave, que habitualmente lo utilizamos con el objetivo de comunicar, no sé, distintos tipos de información, etc. Bueno, nosotros lo empezamos a utilizar como plataforma. Facebook tiene una posibilidad de crear una especie de páginas de carácter más profesional. Utilizamos, y esto nace de la idea de uno de nuestros profesores, un profesor joven, que la tecnología ha sido parte de toda su vida. Entonces, ok, mira, utilicemos Facebook, sé que existe este tipo de formato, y creamos un Facebook Educación en Puente Alto, Puente Maipo, y cada curso de nuestro colegio tiene su espacio dentro de ese Facebook. De modo tal, yo, profesor de cuarto básico, subo los videos a ese Facebook, subo las tareas a ese Facebook, y el alumno, mi alumno, puede conectarse a través de esa red gratuita. Otra conexión es más fácil porque al ser Facebook se puede hacer desde el teléfono, porque sí, el problema es que muchas veces, si no, se le puede mandar un archivo un video o algo que no puedan bajar si es que no tienen buena conexión, o no se puede bajar en el teléfono, hay que hacerlo en un computador, si no tienen computador un problema. O sea, eso se resuelve con esta fórmula a través de Facebook, ¿o no? Efectivamente, así es. Así lo hemos podido resolver y ha funcionado muy bien. Y para nuestros apoderados, que también son muy jóvenes, está dentro de su cultura. O sea, para ellos, lo que es acceder a mí. Luego, otra herramienta también gratuita que fuimos descubriendo ahora a través de otro profesor, WhatsApp. Qué útil es WhatsApp. Sí. Qué útil es WhatsApp. Pero ahora... ¿Pero cómo se enseña a través de WhatsApp? Sí, efectivamente, es un desafío. Y además también que queríamos cuidar a nuestros profesores, que mantuvieran su intimidad. Y entregar tu número de WhatsApp es entregar parte de tu intimidad, y que puedan ingresar en todo momento a tu casa, etc. Y a los profesores hay que cuidarlo, porque el trabajo docente es bien intenso, y todos necesitamos nuestro descanso, nuestra privacidad. Y ahí salió la idea del conocimiento de un profesor. Existe el WhatsApp Business. ¿Conocías tú el WhatsApp Business, Constanza? Sí, sí lo conozco. Yo no tenía la menor idea. Bueno, y eso es una maravilla, porque es igual de gratuito que el anterior. Uno compra un chip de 1.000 pesos, en el mismo teléfono se genera un nuevo WhatsApp con un nuevo número que tiene este carácter de profesional. Claro. Y donde yo puedo establecer los horarios en que respondo. Entonces, ¿en qué horario, profesores, ustedes van a responder? Bueno, de 8:30 a 5 de la tarde, que es su horario de trabajo profesional. Y me puedo comunicar con toda libertad y sin costos asociados a la familia. Y la familia también tiene una relación directa con el profesor, y una relación de voz y una relación de imagen. Se puede enseñar a través de un... Gran pregunta. Yo había dicho, oye, no, imposible, ¿cómo se te ocurre? Pero qué maravilla también es la capacidad de adaptación de nosotros, ¿no? Los seres humanos, y también de los niños. Y yo quedé, fíjate, como muy contento cuando tú sabes que el gran desafío de primero básico es la lectoescritura. Sí. Un porcentaje importante de nuestros alumnos de primero básico vienen por un proceso de preaprendizaje de la lectoescritura, y por lo tanto aprenden las letras, los primeros fonemas, también los primeros grafemas en el colegio. Y es un proceso complejo. O sea, conozco una letra, la internalizo, creo dentro de mi cerebro la relación sonido-imagen, luego eso cómo lo llevo a la escritura. Y fíjate que en el mes de julio, incluso a fines de mayo, ya había niños que sabían leer y escribir en el colegio. O sea... Y esto a través de Facebook y de WhatsApp. Sí, efectivamente. Increíble. Entonces, claro, ¿qué hay
¿Cómo se logra eso? Para un profesor Sí. absolutamente dedicado, con experiencia profesional, motivado ante este desafío. Porque, claro, desafíos de esta naturaleza uno lo pueden llevar al desánimo bueno, boto los brazos, ¿no? Bueno, ya recuperaremos el próximo año. Pero está ese concepto maravilloso de que bueno, mis niños no pueden esperar. ¿Por qué? Al contrario, ¿no? No pueden esperar ellos. Tenemos que entregarles la herramienta hoy. Y al otro lado de la casa, los papás. En concreto, la gran mayoría de los casos, las mamás, ¿no? Que, Sí. no sé si te acuerdas, si has leído alguna vez, a mí me impresionó, la lectura de una carta de Gabriela Mistral, donde ella hacía memoria, ¿no? En su tarea de sus primeros años como educadora, y decía, en su prosa poética, ¿no? Esa alianza maravillosa entre una maestra y una madre, que es capaz de lograr todo. Y uno lo ve así, ¿no? Y porque es el profesor, sí que está trabajando con WhatsApp, pero es la voz de la mamá, y son las manos de la mamá, que van transformando realidad esos progresos. Entonces, es muy animante, es difícil, pero se pueden dar pasos importantes. Estamos conversando con Miguel Arce, director del Colegio Puente Maipo de la Fundación Nocedal. Miguel, según las cifras entregadas por el ministro de Educación, Raúl Figueroa, en junio la tasa de deserción escolar se situaba en un 1,5% y hoy ya se habla de que esta tasa puede llegar al 5%, o sea, que es mucho más de lo que, para que nos hagamos una idea, de lo que se incrementó luego del terremoto de 2010. ¿Cómo ha sido esa parte para ustedes? ¿Han logrado mantener, con todo esto que nos están describiendo, todas estas estrategias, ¿has logrado mantener a los alumnos en clases, digamos, en el colegio o ha aumentado la deserción escolar? Bueno, qué importante es mantener a nuestros alumnos y sobre todo los más vulnerables en el colegio. Sabemos que la palanca de desarrollo personal, como país, como nación, tiene su base en la educación. Y efectivamente, el costo alternativo de muchos estudiantes es, si voy al colegio dejo de producir algo de dinero, ¿no? En la feria, etcétera, y se transformó, y siempre ha sido un desafío. Gracias a Dios en el colegio, hasta ahora hemos podido lograr retener a nuestros estudiantes. Y la deserción, gracias a Dios, hasta el año pasado no ha sido tema. Pero la nueva situación implicó nuevas realidades de reacción en nuestra familia y también un nuevo desafío para nosotros. Comenzamos entonces con este proceso más formal, de educación a distancia más formal. Semana por medio enviamos a nuestros apoderados informes acerca de los avances de los estudiantes en las distintas tareas y clases sincrónicas, clases online que se dan. A fines del mes, por lo tanto, llevábamos una asistencia detallada de cada uno de ellos. A fines del mes, a mediados, la tercera semana del mes de julio, al día de hoy tenemos una matrícula, de 545 alumnos. Nuestro colegio partió en 2014, vamos actualmente en octavo básico, son 2 cursos por nivel, cada uno de ellos con cerca de 35 alumnos. A la tercera semana del mes de julio, teníamos 104 alumnos que tenían muy poco contacto o nulo contacto. Es decir, todas las alarmas prendidas, pese a las acciones que habíamos estado realizando desde el punto de vista positivo. Teníamos 450 alumnos en línea, en contacto. Estupendo, felices. Oye, pero tenemos 104 que tenemos muy poco contacto. Cuidado, aquí se puede estar incubando el riesgo de la deserción. Y se creó un equipo de profesores, con uno de los directores de profesores en el colegio, con la finalidad de ir levantando a estos estudiantes, subiéndolos al carro, le decimos nosotros. Vamos subiéndolos al carro. Y diseñamos algunas estrategias muy sencillas, a través qué importante es el análisis de datos, otra cosa que uno ha aprendido. ¿Qué pasaba con esas familias? Ustedes hicieron primero un diagnóstico de qué era lo que estaba pasando, si era que estaban con COVID, si es que no tenían pega, ¿qué es lo que pasaba? ¿Había algún factor común? Se hizo un levantamiento de datos desde un inicio, y en estas llamadas que fueron periódicas, cada 2 semanas aproximadamente nos comunicábamos con la familia, teníamos una planilla donde íbamos llenando
están enfermos, están cesantes, están en Santiago, porque un grupo de nuestros apoderados, pues bien, tú sabes que Puente Alto fue durante un tiempo importante la comuna con mayor cantidad de contagiados, mayor densidad de contagiados. Y dentro de Puente Alto, el sector que primero entró en cuarentena fue precisamente Bajo de Mena. Entonces quizás uno podría concluir que dentro de Puente Alto, Bajo de Mena era de los sectores con mayor densidad de contagio. Reacción de algunos apoderados, enviar a sus hijos a otras comunas o enviarlos fuera de Santiago. También nos fuimos enterando de esa situación. Entonces, cuando nos percatamos, cuando hicimos ese corte, de que pese a los esfuerzos que estábamos realizando, ya habíamos logrado que 450 estuvieran en línea, pero sin embargo teníamos 104. Ojo, es mucho, tenemos que hacer acciones especiales. Y cruzando los datos y sabiendo la realidad de cada uno de los alumnos, hicimos una comunicación súper positiva, súper animante a los apoderados, muy personalizada, en la que los animábamos a reintegrarse. Y además que cuando van pasando los meses, el papá piensa, pucha, si es que quiero que mi hijo se integre en este momento, va a ser súper difícil. Primer tema, bajar las barreras de entrada. No, señor, no, señora, no se preocupe. Sabemos la situación de su hijo y lo vamos a acompañar para que, como por un plano inclinado, se pueda incorporar al proceso de aprendizaje. Asociamos la entrega de esta comunicación con la entrega de las canastas Junaed, que ha sido una gran ayuda, la entrega de las canastas Junaed, y entregamos personalmente estas comunicaciones. También reforzamos la entrega de esta comunicación. ¿Fueron a las casas de cada uno de esos 104 niños? Cuando se entregan las canastas Junaed, van las familias al colegio. Ya, perfecto. Ya. Entonces pudimos entregar personalmente esta comunicación de modo amable, cariñoso, porque uno tiene que querer a la gente en realidad, y cuando tú quieres a la gente se nota, ¿no? Y lo agradece. Y además hay gente que probablemente lo está pasando muy mal. Sí, lo está pasando muy mal. O sea, mira, los primeros meses, mayo, abril, fines de abril, mayo, el porcentaje de nuestra familia con COVID fue muy alto. ¿Qué porcentaje tenía COVID? Mira, no te podría decir el porcentaje, pero más o menos. Mira, habrá sido un 20% nuestras familias con COVID. Y con el papá y la mamá cesante. Otra realidad de Bajo de Mena es que un número muy importante de las viviendas tienen entre 40 y 42 metros cuadrados, viven 4, 5, 6, 7. Claro, el hacinamiento. Muy dura, sí, efectivamente. Y el hacinamiento cataliza procesos que hacen difícil el convivir. Entonces, siguiendo con esta estrategia muy sencilla, pero muy eficaz, los profesores llamaron además a los apoderados, explicándole, venga, lo esperamos, no tenga susto. Lo mejor para su hijo es seguir con una rutina de aprendizaje, y lo vamos a ayudar. También algo que nos sirvió mucho fue la decisión del Ministerio de establecer una priorización curricular. O sea, el hecho de realidad. O sea, es imposible que pidamos a nuestros alumnos un currículum completo. Claro. Veamos aquello que efectivamente es indispensable, lo más importante. Y eso también descomprimió el trabajo de los profesores y también hizo más creíble de que efectivamente se podía aprender. Entonces, en vez de abarcar el 100% del currículum, pensemos en un 20, un 25%, que es lo más importante. Y con esa estrategia, Miguel, estamos conversando con Miguel Arce, director del Colegio Puente Maipo de la Fundación Nocedal. ¿Cuánto han logrado volver? ¿Cuántos de esos 104 Perfecto. niños los han logrado tener de vuelta? Mira, entonces, el viernes de la semana, la última semana del mes de julio, tuvimos una pausa activa, cambio de actividades, los niños... Una especie de vacación de invierno. Perdón, una especie de vacaciones. De vacación de invierno, digamos, de pausa, sí, entre primer y segundo semestre. Sí, efectivamente, pero fue una pausa activa, siguiendo los lineamientos del Ministerio. Durante ese periodo, aquellos alumnos que habíamos invitado, se les dieron pocas tareas. Mira, tú cumple esto y te vas a incorporar, muy bien al proceso en el que nos encontramos. De vuelta de ese periodo, pasada, todos los viernes hacemos un balance, ¿no? De 104, la cantidad de alumnos que estaban con una conexión muy baja o sin conexión, pasaron a 34.
O sea, qué alegría más grande, ¿ah? Qué alegría más grande. Se ha seguido con el proceso y el día de ayer eran 7 los alumnos que no teníamos arriba del carro. Ha sido mucho trabajo. Un logro. Sí, una alegría salvaje. Ahora, el desafío es mantener eso hasta fin Por supuesto, después hay que mantenerlo los en todo lo 7. que queda el resto del año. Efectivamente, y tratar de que esos 7 también se incorporen. Entonces, son como noticias que le van dando fuerza al trabajo que está haciendo. Una cosa que nos ha servido mucho, fíjate, nosotros todos los días martes tenemos reunión general de profesores, consejo de profesores, y están todos los profesores en la pantalla. Y ese sentido de trabajo colaborativo y de esa unidad de que te ves y ves al resto de los profesores, y vamos mostrando los pequeños logros que cada uno de ellos han logrado. Y se te produce un proceso de potenciación positiva y aprendizaje súper potente. Y estamos convencidos, ¿no? Que, bueno, a fin de año, no sé si tenemos la gran esperanza de que a fin de año todos nuestros alumnos puedan pasar de curso. Bueno, ayer se está discutiendo en el Congreso, ¿no? Quizás la promoción automática, eso Sí. da cuenta de otro tipo de políticas públicas, ¿no? No es lo que uno ve en lo pequeño, pero como ilusión y propósito firme de nuestro colegio, que todos nuestros alumnos dominen ese 20 o 25% del currículum priorizado y por lo tanto puedan estar de buena manera el próximo año en el curso que les corresponde. Miguel, el ministro ha sido bastante enfático y se ha, de alguna manera, el ministro de Educación me refiero, y se ha ganado más de alguna pelea, pues sobre todo con el colegio de profesores, en insistir en que hay que volver al colegio, o sea, hay que volver a las clases presenciales. Y uno de los argumentos que ha dado, primero, es cómo se ha aumentado la brecha y el peligro de que siga aumentando la brecha educacional entre los alumnos como los de tu colegio, digamos, de sectores vulnerables, y los que tienen la posibilidad de estar conectados con clases online, que es un grupo pequeño dentro de todo este universo. Pero también que el ministro ha dicho que el colegio para muchos niños es un ambiente de seguridad, de protección. Los protege, por ejemplo, contra los abusos, contra la violencia que pueden estar siendo víctimas en sus casas. ¿Tú concuerdas con eso? ¿Con ese diagnóstico de que los niños están más seguros algunas veces en los colegios, en el colegio presencialmente, que en la casa? Mira, haciendo abstracción de esta situación de pandemia, estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, bueno, los proyectos educativos, y hablo de lo que yo conozco, ¿no? De los colegios de la Fundación No La Sedal. experiencia que tú has tenido en el colegio. Sí, efectivamente. Son lugares que los propios papás los reconocen, utilizan la palabra, esto es un oasis. Es un oasis porque llego a un lugar, a un colegio que está bien armado, que se ve ordenado, que tiene espacios grandes, en los que son 35 alumnos por sala de clase, donde se escucha a mi hijo, donde tiene posibilidades de hacer deporte, donde tiene posibilidades de aprender, donde se lo pasan bien. Nuestros horarios, nosotros estamos adscritos a la jornada escolar completa, precisamente, bueno, porque creemos que se aumenta con eso las posibilidades de aprendizaje, e incluso después de la jornada escolar completa tenemos talleres y actividades, porque es un espacio seguro, es un espacio de oportunidades. Y recalco, ¿no? el tema de espacios más amplios, porque cuando vives confinado en pocos metros, y además cuando tienes una mamá y un papá que está preocupado y no quiere que salgas a la calle, porque la calle es un peligro, y droga, y alcohol, y violencia, y te quiere cuidar y dejar dentro de tu hogar, pues bien, es muy duro para un niño, ¿no? Con toda la energía que tiene un niño, un adolescente, y en ese sentido también los espacios son formas de educar. Yo creo efectivamente que ahí donde se encuentran más seguros. Ahora en pandemia, la situación pasa más a nivel de la responsabilidad y la decisión de los padres. Porque tenemos muchos padres que efectivamente necesitan y están, te diré que, no sé, el 100% de nuestros apoderados quizás cree que el colegio es el mejor lugar para su hijo, lejos. Pero sin embargo tienen el temor de, bueno, ¿qué le va a pasar? ¿Si va a contagiar o no? Quiero que aprenda, quiero que estudie, pero quizás estoy recibiendo un aprendizaje relativamente bueno, no como el presencial, lógico,
a distancia. Entonces ellos hacen, y son los que están llamados a hacer resolver esa ecuación, riesgo-beneficio. Nosotros estamos abiertos a todas las alternativas. Es decir, hay apoderados que quieren volver al colegio, nuestro colegio está abierto para ellos. Hay apoderados que tienen temor a los riesgos, estamos también abiertos para poder entregarle a esos apoderados, a esos alumnos, el aprendizaje que necesitan. Pero Miguel, ¿tú crees que dentro de, Sí. obviamente lo primero es la seguridad sanitaria, pero tú crees que es relevante que este año, por lo menos, que en algún momento haya un regreso a las clases presenciales? Mira, yo creo que lo que me parece absolutamente relevante es que se produzcan aprendizajes efectivos en nuestros estudiantes. Y ahí también varía de comunidad escolar en comunidad escolar. Quizá hay algunos colegios que requieran de modo total la presencialidad. Hay otros colegios que quizás no la requieren de modo total y puedan hacer una mixtura. Creo que es una situación que también el Ministerio ha dado mucha libertad en ese sentido. Y me parece que es la línea correcta, ¿no? Porque como te decía, es una ecuación difícil y donde tiene que estar el pensamiento, la decisión del apoderado y la disponibilidad del colegio siempre. Yo lo recibo feliz, pero también les doy la posibilidad de mantener ese aprendizaje a distancia. Claro, estamos conversando con Miguel Arce, director del Colegio Puente Maipo de la Fundación Nocedal. Claro, pero uno también podría pensar, y te lo pregunto a ti, una cosa es ser capaces de entregar y, digamos, mantener a los alumnos, ¿cierto?, conectados y darle algún tipo de educación y conocimiento, pero es evidente que no es lo mismo la clase presencial, no es lo mismo la experiencia lógico. y sobre todo en sectores donde las condiciones no son obviamente las óptimas. O sea, no hay un peligro de que con esto se aumente la diferencia, la distancia entre lo que aprenden los niños de sectores vulnerables, como los niños de Bajos de Mena, por ejemplo, versus los niños del sector oriente de la capital. Sí, absolutamente, es un hecho. Efectivamente, ¿no? Lo decías tú, lo decías muy bien, es decir, la conectividad de los alumnos del sector oriente, los colegios del sector oriente, es estupenda, es plena, además tiene su papá, su mamá, que quizás son profesionales y están dando un apoyo que nuestros apoderados quizás no se lo pueden dar. Por lo tanto, este aumento de brecha me parece que sí es un riesgo y quizás que sí se está dando. También yo creo que lo presencial es insustituible, porque la mirada del profesor, el tono de voz, el cómo tú ves que está tu alumno, esos son entramados de las relaciones humanas que no se pueden sustituir por una pantalla plana. Está claro. Entonces, mirando quizás incluso hacia el futuro, ¿qué creo yo respecto a los sectores vulnerables? ¿Es mejor una educación a distancia o una presencial? Pero una presencial, pero de todas maneras. Desde el espacio, desde que tú enseñas con los edificios, con la presencia, con el carácter profesional del profesor, todo enseña en un colegio, todo debe enseñar en un colegio. Y eso lógicamente no se da en la casa. O sea, existiendo las medidas sanitarias para poder enseñar sin riesgo, me parece a mí que sin duda, lo presencial es lo ideal. Ahora, ¿Tú crees que eso va a pasar durante este año? ¿Cómo lo ves? Mira, yo esperaría que así fuera. En realidad, están los científicos a veces con tantas dudas que yo, sin ser científico ni del área, me parece que sería quizás poco prudente decir va a ocurrir tal cosa, ¿no? Yo espero que así sea. Dios quiera que así sea, porque creo que, sin duda, una clase presencial y un colegio presencial es mucho más potente que uno en línea, por muy bueno que sea en línea. Y en aquellos sectores vulnerables, esta presenciabilidad es mucho más importante. También pensando en que los papás no tienen con quién dejar a sus hijos, y tengo que salir a trabajar, dejo a mi hijo solo, ¿cómo lo hago? Es un drama también súper importante. O sea, Dios quiera que efectivamente existan todas las condiciones sanitarias, etcétera, etcétera, que nos permitan volver a la presencialidad lo antes posible.
Vamos al recomendado, Miguel. Si a alguien le Sí. interesa conocer más sobre lo que hace la Fundación Nocedal o tener más datos sobre la deserción escolar, que es el gran tema del que hablamos, ¿hay algún documento que nos puedas recomendar, algún libro que creas interesante leer para poder enriquecer aún más esta media hora de conversación? Bueno, hay un artículo que me pareció muy interesante, que apareció en el diario El Mercurio, que habla sobre el tema de la deserción y hace referencias a algunos estudios que académicos chilenos han realizado. Yo no sé si ustedes quizás podrán colocarlo luego en el link, yo les puedo mandar a ustedes ese artículo para que aparezca dentro del link de ¿Cómo la se llama radio. el artículo? Mira, yo lo puedo, si me espero un momento, lo puedo revisar y te doy el nombre del artículo. Uno corresponde a una investigación efectuada por una académica chilena que se denomina Compromiso Escolar, Desarrollo y Validación. Compromiso Escolar, Desarrollo y Validación, que apareció en la Revista Mexicana de Psicología. Esto es previo a la pandemia, en enero y junio, de enero a junio del año 2018. Compromiso Escolar, Desarrollo y Validación de Instrumentos. Y el artículo aparecido en el diario El Mercurio es de fecha, lo digo de inmediato, a ver, el título es Desde mensaje al celular hasta reportes automáticos sobre el ausentismo. Y ahí aparece una entrevista al ministro de Educación y otras personalidades que también trabajan en el ámbito de la educación. Perfecto. Ya, Miguel Arce, muchas gracias por esta conversación con Nuevamente. Muchas gracias a ustedes que nos siguieron a través de nuestra Instagram TV y también a través de la 103.3. Nos encontramos mañana en otro capítulo de Nuevamente. Muy buenas noches, muchas gracias, Miguel. Encantado, muchas gracias a ti.